Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. A ver, vamos a pasar a asistencia. La Torre Molina. La Torre Molina. Doctor, presente. ¿Presente? La Torre Molina. Sí, presente. Un ratito, estoy, quiero, cambiar mi nombre. Ya. Lazo Benito. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un día. Leila González. Presente, Leila. Buenas tardes. ¿No se escucha, Leila? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. López Gil. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. López Suárez. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Mírez González. Presente, Mire. doctor. Buenas tardes. Buenas ¿Me escucha? tardes. Montesa Terrones, sí. Montesa Terrones. Montesa Terrones. No está. Morales Olivera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez Campos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz Mundaca. Ortiz Mundaca. No está. Pérez Díaz. Presente, doctor. Pérez Buenas Díaz. tardes. Buenas tardes. Pérez Loaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Peralta. Buenas tardes, presente, doctor. Pérez Pérez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Pueyes Lázaro. Buenas tardes, doctor. Presente. Ramos Becerra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas. Rima González. Buenas tardes, doctor. Presente. Robles Pisfil. Buenas tardes, doctor. Presente. Rosario Barón. Rosario Barón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Samillán Jara. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Sánchez Becerra. Sánchez Becerra. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Sánchez Becerra segundo. Sánchez Carranza. Sánchez Carranza, Mari Carla. No está. Sempertegui Ruiz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Siksha Vigo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Silva Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Silva Núñez. Silva Núñez. Suárez Pupuche. Suárez Pupuche. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Tong Infanzón. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Yair Torres Alarcón. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Ugaz Guerrero. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Urdanidia Cotrina. Buenas tardes, doctor. Presente. Paca Mena. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Entonces, Doctor, disculpe, algunos de mis compañeros están en sala de espera. Acaban de ingresar.
Doctor, si está hablando, está con el micro apagado. Ay, caramba, qué aplasté acá. Buenas, hola, bueno, parece que moví. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con el grupo, con el primer grupo que va a exponer. Doctor, disculpe, a partir de, después de Bacamena no ha llamado a los que faltábamos. Ah, ya, perdón, había otra hoja. Muy bien, Vargas Vázquez, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes. Vázquez Contreras, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes. Vázquez Esquivel, ¿Qué tal, doctor presente? Buenas tardes. buenas tardes. Vázquez Olivares, Buenas tardes, doctor presente. Vidarte Luna. Vidarte Luna. Villalobos Buenas tardes, Sánchez. presente, doctor. Vidarte Luna, Fernanda, ¿verdad? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Villalobos Sánchez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Llovera Fernández. Presente, buenas tardes. Llovera. ¿No está, Alejandra? buenas Buenas tardes. Ya. Muy bien. Hay 39, 38 nada más. Faltaría uno. Ya han ido ingresando algunos. Ponen su nombre, por favor, debajo. Mari Carmen Sánchez, levantaste la mano, dime. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, no sé si logré poner mi asistencia, creo que no. Ya, Mari Carmen Sánchez, acá, listo. Henry Montesa, también, has doctor. entrado después, ya, Henry. Gracias. Muy Ortiz, también ya está acá. Listo. Ya. Ajá, ya, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, es el primer seminario que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a tratar de interactuar. Van a presentar sus compañeros del primer grupo, ¿no? Y conforme va presentando, podemos ir conversando en el camino o nos detenemos para conversar al final. ¿Quién de ustedes, a ver, ¿a quién hacemos anfitrión? ¿O tienen la capacidad de ingresar? Doctor, ya habilité para que puedan compartir. Ya, A ver perfecto. si pueden mis compañeros ver que se pueda compartir. Ya. Perfecto. A ver, para que comiences con tu exposición. O para que comiencen. Sí, un momento, ahorita compartimos. Para Alejandra, sí, no hay problema. Gracias, doctor. No se olviden, el tema que vamos a desarrollar ahora es atención del recién nacido normal. Tener en cuenta que este es uno de los momentos, entre comillas, de mayor estrés en la vida del ser humano, ¿no? Pasar de un ambiente tibio, oscuro y acogedor a un ambiente bullicioso, iluminado, ¿no? Todo ese estrés, el recién nacido lo tiene que asimilar, ¿no? Y desenvolverse y adaptarse adecuadamente.
¿no? Hoy día toca ese tema, sus compañeros van a exponer y vamos a conversar todos. Muy bien. Bien, doctor. Bueno, día pues ya hablaremos de la atención del recién nacido normal. Integrantes, pues la Torre Molina Francis, Lazo Benito María, Leiva González Cristi, López Gil Oscar y López Suárez Carlos. Como lista de contenido, pues primero hablaremos de la atención inmediata del recién nacido, continuando del examen físico del recién nacido, luego la estimación de la edad gestacional. Como 4 tenemos la adaptación a la vida extrauterina y quinto, la adaptación neonatal exitosa. Los objetivos pues va a ser explicar los puntos esenciales de la atención inmediata del recién nacido, describir los componentes del examen físico del recién nacido, explicar cómo realizar una adecuada estimación de la edad gestacional y describir los cambios fisiológicos de adaptación de la vida intrauterina a la extrauterina y por último definir una adaptación neonatal exitosa. Muy bien. Continuando con la atención inmediata del recién nacido, primero pues vamos a definir unos puntos. Atención inmediata del recién nacido o de la recién nacido se refiere a que son actividades o intervenciones y procedimientos que se van a realizar en hasta las 2 primeras horas de todo recién nacido. ¿Cuál es su propósito? Va a ser reducir eventuales riesgos de desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muerte. En cuanto a la atención del recién nacido normal o vigoroso, estos pues son conjuntos de actividades, intervenciones y procedimientos que se van a realizar a todo recién nacido a término vigoroso que tenga un examen físico normal desde el nacimiento hasta culminar el periodo neonatal. Y en cuanto a la atención del recién nacido con complicaciones, son los cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se le va a brindar a todo recién nacido, pues que va a presentar trastornos que pueden desarrollarse antes, durante y o después del nacimiento. Entonces, ¿a qué definimos o a qué llamamos neonato? Neonato pues es un nacido vivo de una gestación cuya edad abarca desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de edad. El recién nacido normal pues va a ser todo recién nacido con peso de mayor o igual de 2.500 gramos, cuya edad gestacional es igual o mayor de las 37 semanas y menor de las 42 semanas. Que sea nacido de parto utóxico o distóxico. Parto utóxico es de manera natural o distóxico, y el parto distóxico es cuando ya requiere de maniobras, ¿no? Quirúrgicas y que no presente ninguna patología. El recién nacido pretérmino es el recién nacido de menos de las 37 semanas completas de gestación o menos de los 259 días. En el recién nacido a término, pues se define a un recién nacido de 37 a menos de 42 semanas completas de gestación. Y recién nacido post-término ya es un nacido de 42 o más semanas de gestación. Ahora, ya hablando de la intención inmediata neonatal, pues aquí tenemos que preguntarnos quiénes son los responsables. Pues esto los conforman más que todo el médico neonatal, el médico pediatra, el médico cirujano o profesional de enfermería especialista en atención neonatal o que tenga competencias para la atención del recién nacido. Pero ¿qué pasa? Pero en casos de emergencia o de ausencia, pues se puede contar lo puede realizar un obstetriz u otro profesional de la salud capacitado. ¿Cuáles son sus funciones? Pues sus funciones va a ser más que todo valorar los factores de riesgo, que esto pues lo vamos a presentar en una tabla más adelante. Va a ser también evaluar las condiciones inmediatas del nacimiento, decidir y aplicar las intervenciones indicadas, ¿no? Para así poder reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad neonatal inmediata. También pues es reducir el riesgo de complicaciones severas e invalidantes. ¿Y cuál es la finalidad de esta atención? Pues va a ser prevenir los posibles daños, identificar y resolver oportunamente las situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida y o pueden generar complicaciones. Entonces, ¿cuáles son estos procedimientos de la atención? Antes del recién nacido, pues primero antes del nacimiento, perdón, se debe identificar estos factores de riesgo perinatal. Luego, pues se va a preparar con recursos, se prepara recursos a utilizar, cosa que sí se va a aplicar unas ciertas maniobras que va a ser evitar la pérdida de calor. Y esto, pues, va a estar en la sala de partos en un ambiente adecuado que mencionan que es hasta entre 24 y 26, pero lo toman como 26 grados, no una temperatura neutra. Y tener toallas precalentadas. Después del nacimiento,
después de que ya el bebé haya nacido, se debe valorar la condición del recién nacido haciéndose 3 preguntas. Si respira, si está a término, si tiene buen tono muscular, si respira o llora. Luego de eso, pues se va a hacer 3 maniobras que va a ser prevenir la pérdida de calor, que en este caso, pues el objetivo va a ser reducir las pérdidas de calor por contacto y vaporización. Y luego se va a hacer unos procedimientos como identificación del neonato, la somatometría, que es el peso, talla, el perímetro cefálico y el torácico, junto con el examen físico. Luego, unas profilaxis como el ocular, hemorrágico, cordón umbilical y vacunas que ya lo voy a explicar más adelante. Bueno, como mencioné, después del nacimiento, se le preguntamos si es que requiere aspiración en caso de que requiera. Se va a realizar esta aspiración solo si es necesario, si es que hay secreciones que produzcan obstrucción de las vías aéreas, ya que si es que aspiramos y no es necesario, esto puede desencadenar a un reflejo vagal y afectar al apgar. ¿En qué momento se le da a la madre? Se le da a la madre siempre y cuando el bebé esté en óptimas condiciones y se le da por un transcurso de 45 a 60 minutos. Es para que tenga contacto precoz, un vínculo entre madre e hijo. Luego es la lactancia precoz para así poder evitar la hipoglicemia. Y por último, el clampaje de cordón umbilical, ¿no? Más la identificación del sexo. Siguiendo de la somatometría, que es peso, talla, el perímetro cefálico y torácico. Y el examen físico, que ya más adelante lo van a detallar mis compañeros, que es el examen general y regional, más la determinación de la edad gestacional aplicando del test de Capurro o otro test. Bueno, en cuanto a la profilaxis, en lo ocular, lo que es recomendable es usar gotas con antibióticos. El más recomendable es la eritromicina oftálmica, la tetraciclina, la gentamicina y el sulfacetamida sódico. Lo que va a hacer es evitar infecciones por Neisseria gonorrhoeae, y este procedimiento no está indicado en nacimientos por cesárea. La profilaxis para una enfermedad hemorrágica, pues se debe aplicar vitamina K en el tercio medio de la cara del muslo. Es 1 miligramo intramuscular en recién nacidos a término y 0.5 intramuscular en recién nacidos pretérmino. En cuanto al cordón umbilical, pues se le va a colocar una gota de alcohol etílico del 70% y se va a cubrir pues con una gasa estéril. Y en cuanto a las vacunas, pues es recomendable la BCG, que son formas más graves de la TBC, y la hepatitis B, que es por una transmisión vertical, ¿no? Para el antígeno S. Bueno, continuando se hace el test de ADGAR, que estos consta de 5 ítems. El primer ítem es de la apariencia, que lo clasifican, los puntos es de 0 a 2. Si es cianosis general, 0 puntos y 2 puntos si es rosado. La P de pulso, la G de gestos, la A de actividad y la R de respiración, ¿no? Este test se va a evaluar en el primer minuto y en el minuto 5, después del nacimiento del bebé. El primer minuto va a ser que nos va a indicar o determinar qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento, y el minuto 5 va a indicar qué tan bien se está adaptando, ¿no? El puntaje pues va a ser normal si es de 7 a 10, de depresión moderada si es de 4 a 6 y depresión severa si es de 0 a 3. Este test pues mide severidad pero no pronóstico y se puede realizar en minuto 10, 15 y 20. Si pasando el minuto 5 ya sale 7 el resultado, ya no es necesario volver a hacerlo. Luego tenemos el otro test, que es el test de Silverman-Anderson, que esto pues va a evaluar más que todo la dificultad respiratoria del recién nacido. Son 5 ítems, vamos a encontrar en la concordancia torácico-abdominal, los tirajes intercostales, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio, que lo puntúan máximo hasta 2. Si presenta 0, pues no tiene ninguna dificultad. Si es entre 1 a 3, una dificultad respiratoria leve. Si es de 4 a 6, dificultad respiratoria moderada. Y si es de 7 a 10, es severa.
Bueno, ahorita voy a dar repaso a mi compañera. ¿Aló? Sí. ¿Podrían actualizar, por favor? Ya, sí, sí, sí. Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar ahora con lo que es examen físico del recién nacido. Comenzamos con lo que es antropometría. En este caso, pues hay que evaluar lo que es el perímetro cefálico. Esto se debe medir ubicando la cinta métrica por encima de las cejas y cubriendo la protuberancia frontal y la protuberancia occipital de la cabecita del recién nacido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales de este? Va a ir o puede medir de 34 más menos 2 centímetros, o sea, el rango estaría entre 32 y 36 centímetros, ¿no? Que puede variar en los primeros días de vida en neonatos que presentan moldeamiento del escalpo, ¿no? Y la talla o longitud del recién nacido, pues lo normal, cuando es un recién nacido a término, va a ser 50 centímetros. Ahora, un neonato de 40 semanas de gestación puede pesar entre 2.800 a 3.700 gramos y medir de 48 a 53 centímetros. Y tener un perímetro cefálico, ¿no? De 33 o de 32, 33 a 36 centímetros. Esas son las medidas, por así decirlo, normales en un recién nacido a término que está sano, ¿no? Y que tiene, por así decirlo, todo normal. Ahora, dentro de lo que son los signos vitales, tenemos que la temperatura va de 36.1 a 37 grados centígrados, la frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, la presión arterial no siempre se va a medir, y la oximetría puede ser menor a 95% o tener un valor, ahí está, tener un valor pre y postductal, ¿no? Ahora, se debe descartar a través de esta lo que es una cardiopatía. Como se ve en la imagen, la oximetría en los recién nacidos se va a medir en lo que es el dedo pulgar del pie o el primer dedo del pie. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con piel. Bien, en piel, esta vamos a ver que en los recién nacidos pretérminos, esta va a ser mucho más delgada y suave y puede tener un color rojo oscuro. Es posible que esté recubierta por un vello escaso y fino denominado lanugo. Lanugo va a conferir protección térmica y desaparece en algunas semanas. También en estos niños que nacieron pues antes de tiempo se observan a veces finos vasos venosos superficiales. Y en los prematuros extremos, la piel es casi gelatinosa y translúcida, ¿no? En los recién nacidos a término, pues la piel va a ser más espesa, el color va a ser más rosadito, va a estar cubierta por lo que es el verniz caseoso, que es una especie de crema blanquecina que también cumple fines protectores. En muchos nacidos a término, el vello infantil ya ha sustituido al lanugo o se ha perdido totalmente. En lo que son las nalgas o la zona lumbar, baja aparece una mácula azul bien delimitada que desaparece al año de vida, que sería la mancha mongólica. También pueden presentar lo que es un eritema tóxico alérgico, que se observarían como pápulas blancas pequeñas sobre una base eritematosa, que aparecen durante el primer o tercer día de vida de forma generalizada y persisten como máximo hasta una semana. En recién nacidos postérmino, pues la piel va a tener un aspecto más apergaminado y va a haber descamación en lo que son palmas y plantas, ¿no? De manos, pies, y es habitual en estos niños. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante reconocer que en los recién nacidos pretérmino, cuanto menor es la edad gestacional, también va a ser menor lo que es el tono del flexor de las extremidades. Mientras que en los recién nacidos a término, cuando están incluso en reposo y en decúbito dorsal, mantienen las extremidades flexionadas y la cabeza en rotación hacia uno u otro lado. O sea, hay un poco más de, bueno, del tono, está más aumentado, es mejor, su cabeza pues no se siente como caída, sino que la mantiene ligeramente flexionada. Y pues algunos recién nacidos adoptan una posición en decúbito lateral con las extremidades en flexión. Ahora, respecto a lo que es el reflejo tónico del cuello o el reflejo del esgrimista, la cabeza rotada hacia un lado y las extremidades del lado de la cara tienden a la extensión,
mientras que las del lado de la nuca adoptan una posición más en flexión. Siguiente, por favor. Bien, respecto a lo que es el cráneo, tenemos que este puede moldearse por el paso a través del canal de parto, pero va a recuperar su forma normal en una semana. Si es que esto persiste, se debe sospechar de la presencia de una craniosinostosis, que es la fusión precoz de las suturas craneales. Entonces, hay que recordar cuáles son las suturas craneales, o también llamadas fontanelas. Entonces, tenemos la fontanela anterior, o también llamada mayor o bregmática, que es la que se va a ubicar en la unión de la sutura sagital con la coronal. Tiene una forma romboidal, tamaño variable. Y bueno, esta se va a cerrar entre los 9 y 18 meses. Luego tenemos lo que es la fontanela posterior, menor o lamboidea. Esta va a estar situada en la unión de la sutura sagital con la occipital o lamboidea y tiene una forma más triangular y es más pequeña que la otra. Y esta se cierra a las 6 u 8 semanas de vida. Ahora, pues hay que, para evaluar estas fontanelas, lo que tenemos que hacer es valorar su permeabilidad y su tamaño, ya que unas fontanelas anormalmente grandes o retrasadas en su cierre pueden deberse a una o pueden aparecer en casos de que haya hidrocefalia, hipotiroidismo, acondroplasia o rubeola congénita, entre otras patologías. Sin embargo, estas son las que más comúnmente generan esta alteración. También vamos a encontrar ciertas alteraciones que ocurren cuando el niño sale a través del canal de parto, como es el caput succedaneum y el cefalohematoma. Bien, en lo que es el caput succedaneum, pues va a ser básicamente el edema del tejido celular subcutáneo, ¿no? Su inicio va a darse en el mismo momento del parto y no va a respetar las suturas. Su resolución va a ser espontánea en unos días y la piel suprayacente puede verse equimútica. Lo que es el cefalohematoma, pues viene a ser una hemorragia superióstica. Esta va a aparecer horas después del parto. Esta sí va a respetar suturas y su resolución va a ser más lenta, entre más o menos 2 semanas o 3 meses. Y la piel subyacente pues se va a ver normal. Lo que sí en este caso del cefalohematoma a veces se puede observar por lo mismo que pues el cráneo del bebé no es tan firme, todavía el hueso no está totalmente duro, por así decirlo, a veces se puede ver una pequeña deformidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es cara. En la cara vemos que tiene obviamente que haber simetría y esta podría alterarse cuando, debido a la postura que mantuvo el recién nacido dentro del útero. O también puede ocurrir cuando hay un menor desarrollo de lo que es la rama maxilar inferior por haber estado apoyado sobre el hombro del mismo lado. Tenemos que valorar lo que es la simetría facial para descartar cuadros como parálisis facial o hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca. ¿En qué casos ocurre la parálisis facial o qué es? Pues esta va a ser una complicación de partos distóxicos o instrumentados, como por ejemplo en los que se usan forceps. Acá en la imagen tenemos una imagen referencial de cómo más o menos se utiliza el forceps para ayudar a, por así decirlo, sacar pues, ¿no? al niño de lo que es el canal del parto. Ahora, puede aparecer una dismetría durante el llanto, como cuando existe una paresia o una parálisis facial periférica por compresión del nervio facial. Ahora, como vemos en la imagen, va a haber una desviación de la comisura labial solo durante el llanto, ya que se debe, a la ausencia congénita del músculo depresor del ángulo de la boca. Como se ve, este niñito, por ejemplo, quiere llorar y ahí se ve toda la deformidad facial, ¿no? Como no, la simetría, facial, que justamente está ahí el ojito cerrado y está la boquita como flácida en uno de los lados. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los ojos, en los primeros días tras el nacimiento se puede ver un edema palpebral que desaparece de forma espontánea entre el segundo al tercer día. También se pueden observar petequias o pequeñas hemorragias conjuntivales normales, sobre todo cuando han habido partos vaginales. Ahora se debe inspeccionar lo que es el iris para descartar la presencia de colobomas, heterocromía o aniridia. Bien, ahora respecto a lo que es son algunas patologías que se pueden encontrar, vamos a describir más o menos qué es lo que se debe buscar respecto a cada patología. Por ejemplo, si encontráramos una córnea con un diámetro mayor a 1 centímetro en un recién nacido término, que está asociado a fotofobia y lagrimeo o turbidez corneal, pues estaríamos ante un glaucoma congénito.
o probablemente, ¿no?, ante un glaucoma congénito. Si es que hubiera una presencia de reflejos rojos bilaterales, habría lo que es una ausencia de cataratas o patología intraocular. En casos de leucocoria, que es el reflejo pupilar blanco, podemos pensar en cataratas, un tumor, coriorrinitis, retinopatía del prematuro o persistencia del vitrio primario hiperplásico. Y la no apertura de un ojo cuando ya el recién nacido va de alta, pues nos hace sospechar en un glaucoma congénito que viene a ser una urgencia oftalmológica. Siguiente punto. Ahora, en lo que son oídos, vemos que deben observarse pues el tamaño, la forma y la posición de los pabellones auriculares o la presencia de los papilomas o fositas periauriculares. Respecto a la posición de los pabellones auriculares debe ser simétrica. El tercio superior se halla por encima de una línea imaginaria que pasa por la base de la nariz y el ángulo externo de la hendidura palpebral. En lo que es la otoscopía, pues se demuestra que la membrana timpánica ocupa una posición oblicua. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el recién nacido desarrolle hipoacusia? Lo primero, pues que sea un recién nacido pretérmino, que además de eso nace con bajo peso, la hiperbilirrubinemia a cifras muy elevadas, infecciones como por citomegalovirus, toxoplasma, rubeola, meningitis, que haya sufrido una hipoxisquemia perinatal, que hayan malformaciones craneofaciales que mayormente se dan por alteración en lo que son los arcos faringios, los fármacos, uso de fármacos ototóxicos como vancomicina, no glucósidos o furosemida, y una ventilación mecánica prolongada. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a nariz, pues pueden observarse una desviación nasal por compresión durante la vida intrauterina. Las fosas nasales, pues al momento del nacimiento, el médico debe comprobar que estas están permeables, que hay un estridor nasal inspiratorio y que pues debe pasar, y si hay un estridor nasal inspiratorio, se debe pasar una sonda delgada por cada fosa nasal para verificar, ¿no?, la permeabilidad y extraer el material que en todo caso les estaría obstruyendo. También el cartílago nasal pues podría estar luxado en lo que es el surco bomeriano, lo que provoca la asimetría de las narinas. Ante la presencia de anomalías en la línea media facial localizadas en el triángulo que forman el puente nasal, la nariz y el filtrum, hay que descartar malformaciones cerebrales. Respecto a la boca, pues hay que recordar que algunos recién nacidos nacen con dientes, ¿no? Y estos pues suelen caer antes de la erupción de los lechas de diente. También podemos encontrar lo que son las perlas de Epstein, que son acúmulos de células epiteliales en el paladar duro, y suelen desaparecer en semanas de forma espontánea. También podemos encontrar lo que es un callo de succión, que son cúmulos de grasa localizados en la encía superior y desaparecen cuando finaliza la lactancia materna, y hay que tener cuidado ya que a nivel de la boca hay que comprobar la integridad del paladar para descartar la fisura labio-palatina congénita, ¿no? Esa evaluación se debe hacer ya sea en la primera atención del recién nacido o en el examen físico que se realiza horas después. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con lo que es cuello, vamos a ver que pues en los bebitos va a ser relativamente corto. Se debe evaluar lo que es la movilidad, palpar las clavículas, ya que es el hueso más susceptible a fracturas en un parto traumático. Evaluar hay que saber que las anomalías no son frecuentes, sin embargo se pueden presentar masas cervicales como bóceos, higromas quísticos o teratomas. Ahora podemos dividir las masas en mediales y laterales. La masa más frecuente medial va a ser el quiste del conducto tirogloso y se mueve a medida que el recién nacido mueva la lengua o degluta cuando hace la lactancia materna. Luego, una masa lateral, pues podemos sospechar de quistes branquiales, hemangiomas, adenopatías o hematomas del esternocleido mastoideo, también llamado nódulo de Strohmeyer. Respecto al tórax, pues debemos saber que tiene forma cilíndrica, que el diámetro anteroposterior y transversal son similares. Las costillas, pues en recién nacidos van a ser horizontales y el apéndice cifoides va a tener ligera prominencia a nivel del epigastrio. También podemos encontrar lo que es la hipertrofia mamaria, que es frecuente ya que el recién nacido capta las hormonas maternas, ¿no? E inclusive puede aparecer una pequeña secreción láctea, que es la leche de brujas, también por acción de estas hormonas maternas. La simetría, el eritema, la induración y el dolor de la palpación deben hacer pensar en una mastitis o en un absceso mamario.
Y pues hay que buscar la existencia de pezones supranumerarios invertidos o excesivamente separados en un tórax en escudo que nos pueden hacer sospechar de lo que es el síndrome de Turner. Respecto a lo que es cuello, cabe mencionar que hay bebitos que nacen con tortícolis congénita y pues en ese caso la cabeza gira hacia el lado afectado mientras que la cara lo hace hacia el lado opuesto. Siguiente, por favor. Bien. Ya, ahora en lo que respecta a pulmones, la frecuencia respiratoria normal en un recién nacido término es de 40 a 60 respiraciones por minuto. La respiración en los recién nacidos es casi totalmente diafragmática durante la inspiración. El ritmo respiratorio es irregular y depende del estado de vigilia-sueño. Y pues va a ser más regular durante el sueño. El recién nacido prematuro puede presentar respiración periódica, que también es conocida como el ritmo de Cheyne-Stokes. Ahora, un aumento de la frecuencia respiratoria, más aleteo nasal y quejido nos pueden hacer pensar en un síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Bueno, para continuar, en el apartado de corazón, este se tiene que localizar para poder descartar lo que es una dextrocardia. Y entre el cuarto a quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón es donde se va a encontrar el latido de la punta del corazón. Va a tener una frecuencia cardíaca de aproximadamente la reposo y va a variar con el llanto, con la actividad del recién nacido. En recién nacidos prematuros va a haber una... Oscar, ¿nos escucha? Se le fue la señal, doctor. Va a ser para cuando se va a realizar al momento de las Sí, 24 entonces, 48 horas de vida. ¿podrías Sí. repetir, Oscar? ¿No se escuchó? Se cortó. Sí. Oscar. Oscar. Sí, doctor, parece que se le fue el internet, está volviendo a conectarse. Sí, no, hay zonas donde se ha ido la luz también. Energía Doctor, eléctrica. disculpe, mientras tanto, no sé si podría aceptar a mi compañera que está en sala de espera. A ver, no veo a nadie en sala de espera. Yo la acepté, yo sí. Yo está. Ay, bastante. Sí, Gracias, doctor. recién me aceptaron. Gracias, disculpe, doctor, es que mi internet está muy mal y no tengo luz. ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. No, me botó el Zoom, perdón. Voy a volver a repetir mi exposición desde mi parte. Ya, a ver, Oscar, No sé si vamos. es que está en la diapositiva de corazón. Sí. Ah, ya, gracias, perdón. Bueno, se tiene que localizar el corazón para poder descartar lo que es la patología de dextrocardia. El latido de la punta del corazón se va a encontrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal a la izquierda de lo que es el esternón y la frecuencia cardíaca va a ser de aproximadamente 110 a 140 en reposo. Pero en Vaya, nada. Se te volvió a ir el internet. Hola, ¿otra vez se me está escuchando mal? Sí, se cortó de nuevo. Un ratito, me voy a poner datos, perdón. Sí.
No sé si me podrían volver a dejar entrar por mi teléfono, por favor, por ahí. A ver. Ya. Bueno, voy a volver perdón, voy a volver a continuar con mi exposición. En la parte del corazón, este se tiene que localizar para poder descartar lo que es una dextrocardia. El latido de la punta del corazón se va a encontrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón. Esta frecuencia cardíaca puede ser aproximadamente de 110 a 140 latidos por minuto en lo que es en reposo, ya que al momento de actividades como el llanto va a variar. En recién nacidos, la frecuencia cardíaca en reposo puede llegar hasta de 160 latidos por minuto. También se tiene que palpar los pulsos en las extremidades superiores e inferiores, tanto como al ingreso como antes del alta. Y el cribado con pulsioximetría se realiza dentro de las 24 y 48 horas de vida. Siguiente. Ya. En el abdomen este va a tener forma cilíndrica y a menudo es fácilmente depresible cuando el recién nacido no va a estar llorando, y este va a ser mejor, o sea, se va a evaluar mejor al momento de nacer, ya que el aparato gastrointestinal va a carecer de lo que es aire. La pared abdominal suele ser débil, sobre todo en los prematuros, y va a ser frecuente lo que es encontrar la diástasis de los rectos y la hernia umbilical. La palpación va a poder permitir lo que es descartar lo que son masas o visceromegales. El cordón umbilical va a tener una ubicación en la parte medial y va a estar formado por lo que son dos arterias y una vena umbilical, que van a estar inmersos en lo que son una sustancia gelatinosa, que es la gelatina de Wharton. En los días siguientes al parto, sufre un proceso de momificación que va a llevar al desprendimiento espontáneo al cabo de 7 a 10 días. A veces lo que es la base del cordón va a estar cubierta con piel norma, que bueno, es el ombligo cutáneo, y es posible describir una hernia pequeña en esa zona que se va a poder cerrar sola durante los primeros meses de vida. El hígado, que se puede palpar por lo general a nivel del reborde costal derecho, a nivel de lo que es la línea media clavicular, a 1 o 2 centímetros de ella, y va a tener una consistencia blanda y de bordes lisos. Los riñones van a ser muy difíciles de palpar. Sin embargo, estas, cuando están presentes, van a ser las alteraciones de causa más frecuente para masas abdominales. Siguiente. En extremidades se tiene que examinar con detalle las manos y los pies, y en el recién nacido también se deben explorar las caderas mediante las maniobras de Barlow y Ortolani. En las maniobras de Barlow, bueno, la cadera va a estar reducida, pero luxable, y se va a realizar con la cadera en flexión a 90 grados, traccionando longitudinalmente hacia la parte posterior con una ligera aducción de cadera. En cambio, en la maniobra de Ortolani, la cadera va a estar luxada, pero se va a reducir, lo cual se va a realizar a través de la abducción de la cadera. A la vez se va a aplicar una presión sobre el trocante mayor, en donde si hay una luxación se va a escuchar lo que es un clunk o un clic al momento de reducirla. Siguiente. En los genitales y las glándulas mamarias van a responder normalmente a las hormonas maternas que vayan a atravesar a la placenta, y estas se deben de realizar todo el examen físico, tanto como su inspección, la palpación también de lo que son testículos, el prepucio y los labios mayores en caso de las niñas. Se debe también de ver el escroto y su contenido, descartando lo que son criptorquídeas, hidroceles, tumores, el prepucio si es que es reductible o no, y bueno, el pene, la vulva y el ano, ¿no? Con respecto al ano, va a ocupar una posición más cercana al coxis en el perineo. La musculatura del esfínter está bien formada y se relaja simultáneamente cuando el recién nacido puja. Y durante las primeras 12 horas después del parto es donde generalmente el niño va a expulsar lo que es el meconio. Y la exploración física suele ser suficiente para el diagnóstico de lo que es el ano imperforado. Siguiente.
Siguiente, para la estimación de la edad gestacional vamos a tener varios métodos. Entre los métodos obstétricos está a través de la fecha de última regla, la ecografía y los métodos pediátricos como el método de Usher, Parkin, Dubowitz, Capurro y Ballard. Para el diagnóstico de la edad gestacional se van a utilizar, por ejemplo, el método de Capurro y posteriormente, a las 24 horas, se puede utilizar lo que es el método de Ballard. El test de Capurro es el test más utilizado y es el que nos recomienda el Ministerio de Salud. Y el test de Ballard es un test más específico, pero es un poco más complicado de realizar. También tenemos que recordar la edad gestacional, si es que es a pretérmino, término y posttérmino. Si es a pretérmino es debido a que haya nacido el bebé en menos de 37 meses o menos de 259 días. Si es a término es de 37 a menos de 42 semanas, o sea, de 259 a 293 días. Y si es posttérmino es mayor de 42 semanas, o sea, mayor de 294 días. Siguiente. Bueno, para el test de Capurro, este test tiene una probabilidad de confundirse o de equivocarse de 8.4 días, o sea, una semana más o menos, y va a estar utilizada para el recién nacido a término. Esta va a considerar 4 variables somáticas y 2 neurológicas. Entre las somáticas, vamos a tener lo que es el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la forma del pabellón auricular, la piel y los surcos plantares. Y en los neurológicos vamos a tener el signo de la bufanda y lo que es el signo de la caída de la cabeza. Siguiente. El test de Capurro también tiene 2 tipos, el A y el B. El A va a estar basado en lo que son los 5 parámetros somáticos y los 2 neurológicos que mencioné anteriormente. Y estos, al momento de calcular su sumatoria, se van a sumar con una constante, la cual es 200, y se va a dividir esta suma, el resultado de esta suma, entre 7. Y en el test de Capurro B, que es el método ideal, en el recién nacido con depresión neurológica, se van a suprimir los 2 parámetros neurológicos, que son el signo de la bufanda y la caída de cabeza. Entonces, la sumatoria de los puntos se va a sumar ese resultado a la constante de 204 y se va a dividir entre 7. Ahí tengo un video, no sé si María podría reproducirlo, por favor. ¿Sonido? No se escucha. Ah, sí, perdón, tienes que compartir con audio, María. Y lo siento, me he confundido al momento de hablar en las diapositivas. Ha habido un error y he dicho 37, menor de 37 meses y es 37 semanas, perdón. Puedes reproducir el video. A continuación vamos a hacer el test de Capurro para poder determinar la edad gestacional estimada. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos aquí la tabla, siempre es importante tenerla, y vamos a ir comparando las características del neonato con las características que nos evidencia la tabla. Por lo tanto, vamos a ver el primer parámetro, que es la forma de la oreja del pabellón. Vamos a ver en el niño. El niño, en este caso, va a tener el pabellón totalmente incurvado, como nosotros observamos. Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 24. El siguiente parámetro, tamaño de glándula mamaria. Vamos a ver si es que el niño tiene una glándula palpable o no. En este caso vamos a palpar la glándula mamaria, que evidentemente es palpable, y vamos a medirla, ¿sí? Entonces, este niño va a tener un parámetro de palpable entre 5 y 10 milímetros. Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 10. Con respecto a la formación del pezón, vamos a ver si es que este tiene la areola punteada o no la tiene. Entonces, sí la tiene en este caso. Y vamos a darle una puntuación de 10, ya que el diámetro mayor es de 7.5, areola punteada, borde no levantado. El siguiente parámetro es la textura de la piel. En este caso, el niño tiene una piel más gruesa, discreta,
descamación superficial, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 10 con respecto al test de Capurro. Los pliegues plantares, que son otra de las características que debemos de evidenciar en el niño, vamos a correlacionar con nuestra tabla. Entonces podemos ver que en la tabla tiene el niño surcos en la mitad anterior y vamos a dar una puntuación de 15. Después de haber obtenido los valores a partir del examen físico, procedemos a sumarlos. Al subtotal se añade una constante que es 204 y el resultado se divide para 7. El valor final es la edad gestacional según examen físico del recién nacido. A continuación vamos. Pasa, gracias. Bueno, para continuar en los signos neurológicos, porque en el video se mostraron los somáticos, las variables somáticas del test de Capurro. En los signos de la bufanda, va a indicar lo que es el tono escapular y axial superior, y se va a obtener traccionando la mano a través del tórax, rodeando el cuello a manera de una bufanda, observando la posición del codo con respecto a la línea media. Y estos, bueno, van a tener valores de 0 a 18, como se ven en la imagen de la parte inferior derecha. Y en el signo de la caída de la cabeza va a indicar la madurez neurológica y tono de los músculos cervicales, y van a ir desde los 0 a 12 puntos. ¿Puede reproducir ese video? Es bien cortito, por favor. Yeah, we're just going to do passive range of motion. Tongue's good. Coming over the shoulder, but not beyond. That's good. Traction maneuver, we can hold on to that as resistance. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Yeah, we're just gonna... Y bueno, en el test de Ballard va a basarse en lo que es la madurez física y neuromuscular del recién nacido, y puede utilizar se puede utilizar hasta 4 días después del nacimiento, aunque en la práctica la escala se utiliza generalmente en las primeras 24 horas. Los componentes neuromusculares son más consistentes con el tiempo, debido a que los componentes físicos van a madurar rápidamente después del nacimiento. Bueno, en los componentes del apartado neuromuscular tenemos a lo que es postura, la ventana cuadrada de la muñeca, el retroceso del brazo, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y el talón oreja, ¿no? Siguiente diapositiva. En este video están el apartado neuromuscular que acabo de mencionar. Reprodúcelo, por favor. Postura. El tono muscular total del cuerpo se refleja en la postura preferida por el neonato en reposo y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. Ventana cuadrada. La flexibilidad de la muñeca y la resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. Rebote del brazo. Maniobra que se enfoca en el tono del bíceps, midiendo el ángulo del rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. Ángulo popliteo. Medición de la resistencia por el tono pasivo del flexor en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Signo de la bufanda. Estudio de los flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Talón a oreja. Maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexores en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Siguiente diapositiva. Y bueno, en esta diapositiva tenemos los componentes de la madurez física, en donde se van a evaluar lo que es la piel, y sus características, ya sea pastosa, friable, transparente, si es gelatinosa, translúcida, roja y lisa rosada, y los demás. También el anubo, si es que
presenta, si es escaso, si es abundante, si está adelgazado, si presenta zonas alopécicas o está en su mayor parte, es la superficie plantar con sus diversos parámetros. La mama, si es imperceptible, apenas perceptible, perdón, si la aureola es plana, si la aureola es punteada, si es elevada. Ojo, oído, si es que están los párpados fusionados, abiertos, si el pabellón auricular está ligeramente curvado. En los genitales van a tener un apartado para el sexo masculino y otro para el femenino, midiendo ya sea el excreto o la clítoris y los testículos junto con los labios mayores. Y al costado está su puntuación y más o menos la semana que representa. Siguiente, por favor. Bien, doctor, ahora yo voy a hablar respecto a la adaptación de la vía extrauterina. Bueno, esto consiste en una secuencia de eventos que van a iniciar antes del parto y que van a desencadenar diversas variaciones fisiológicas. Estas pueden ser tanto inmediatas, intermedias o mediatas. Las inmediatas van a ser tanto del aparato cardiovascular y aparato respiratorio, intermedias como la regulación de la temperatura, y inmediatas como en el aparato digestivo y el metabolismo. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la adaptación pulmonar, va a haber dos mecanismos. La disminución fisiológica del líquido pulmonar, que bueno, el líquido pulmonar va a disminuir al 35% al final de la gestación, y la resorción del líquido pulmonar, que va a consistir en dos etapas. Una etapa donde se da la resorción del líquido pulmonar hacia el tejido intersticial, eso se va a dar en minutos aproximadamente. ¿Qué va a suceder acá? Es que va a haber la interrupción de la bomba de cloro. Esto va a provocar la activación de la bomba de sodio-potasio TPasa y por lo tanto va a jalar agua. Y bueno, va a incrementar también la presión de oxígeno y al nacer, bueno, incrementa la expresión de esos canales. Es algo de tipo secuencial. Y la segunda etapa, bueno, va a ser la reabsorción del líquido pulmonar tanto de tejido intersticial hacia la circulación. En esto en un periodo mucho más largo, de 4 a 6 horas. Y bueno, se especifica que se va a dar en la circulación pulmonar en un 80% y en vías linfáticas en un 20%. Siguiente, por favor. Bueno, más que todo en la primera respiración, el recién nacido se enfrenta a la presión atmosférica. Los estímulos van a ser la disminución de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono, lo que va a provocar la contracción del diafragma. Entonces, esto va a provocar la primera respiración efectiva, donde el movimiento del aire comienza cuando va a caer la presión intratorácica, aproximadamente valores menores a menos 5 centímetros de agua. Y bueno, esto va a provocar el aumento de la presión inspiratoria que va a expandir los espacios alveolares, generando una expansión pulmonar y de drenaje linfático. Además, es importante mencionar de que la compresión del tórax a pasar por el canal del parto va a favorecer esta adaptación pulmonar, ya que va a ejercer una presión de 60 a 100 centímetros de aguas con la expulsión de 30 mililitros aproximadamente a través de 30 mililitros de líquido. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la adaptación cardiovascular, es importante recordar la circulación fetal. Esto va a comenzar en la placenta, que se va a dirigir hacia las venas umbilicales, se va a dirigir hacia el sistema portal, donde va a estar el primer shunt, que vienen a ser los cortocircuitos, son 3. El primero va a ser el conducto venoso, conducto de Arancio. Posteriormente, después del sistema portal, va hacia la vena cava inferior, luego va hacia aurícula derecha, donde respecto a las presiones en la circulación fetal a nivel de corazón derecho va a haber una mayor presión. Entonces va a haber el segundo shunt, que es el del foramen oval, que se va a dar de aurícula derecha a aurícula izquierda. Posteriormente, bueno, se va a dirigir hacia arterias coronarias, arterias carótidas y la aorta, que posteriormente para el drenaje venoso se va a dirigir hacia las arterias umbilicales. Y el tercer shunt que se va a dar va a ser a nivel del ventrículo derecho, que se va a dirigir hacia las arterias pulmonares. Sin embargo, a nivel del arco aórtico, a nivel de la aorta ascendente, va a estar el ductus arterioso, que es el tercer shunt, que va
va a dirigirse, bueno, ya hacia la aorta. Y bueno, respecto a la adaptación cardiovascular, este pinzamiento del cordón umbilical va a provocar un aumento de la presión sanguínea sistémica neonatal. Entonces, por ejemplo, cuando ya se produce el nacimiento, va a dar el inicio de la respiración, va a provocar la expansión pulmonar con un aumento de la presión parcial de oxígeno y una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, este va a ser un estímulo para el cierre del ductus arterioso. Por lo tanto, este aumento de presión de parcial de oxígeno y esta disminución de presión parcial de dióxido de carbono va a condicionar a disminuir la resistencia vascular pulmonar, ya que el feto va a estar con la resistencia vascular pulmonar aumentada por la misma presencia de líquido. Entonces, al disminuir esta resistencia, va a favorecer la reducción del líquido pulmonar. Este estímulo de la disminución de la resistencia vascular pulmonar va a favorecer aumentar el flujo pulmonar y esto va a llegar hacia la presión de la aurícula izquierda, por lo tanto aumentando y así también favoreciendo el cierre del foramen oval, que era el segundo shunt, y el cierre del ductus arterioso, que vendría a ser el tercer shunt. Siguiente, por favor. Bien, cambios postnatales circulatorios. Bueno, algunos vasos presentes al final, bueno, ya después del nacimiento van a dar ciertos cambios y van a cambiar sus nombres. Por ejemplo, la vena umbilical se va a llamar ligamento redondo del hígado. La arteria umbilical a nivel proximal se van a dar las arterias vesicales superiores y a nivel distal los ligamentos umbilicales mediales. El conducto venoso, que vendría a ser el primer shunt, se va a transformar en el ligamento venoso. El foramen oval va a tener tanto un cierre funcional como un cierre anatómico. El cierre funcional, bueno, se va a dar minutos tras el nacimiento y el cierre anatómico está abierto en el 25% de los adultos. Respecto al ductus arterioso, el cierre funcional se va a dar 10 a 15 horas tras el nacimiento y el cierre anatómico se va a dar antes de las 2 semanas de vida. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la adaptación térmica, a nivel de intraútero, el feto se encuentra inmerso en el líquido amniótico. La temperatura va a ser parecida a la de la madre, una diferencia variable entre 0,3 a 0,8 con respecto a la madre. Y respecto al nacimiento, adopta una posición fetal, aumenta la producción de calor por los movimientos corporales, va a haber una vasoconstricción periférica que va a disminuir la temperatura cutánea y va a condicionar una respuesta autónoma. Sin embargo, a nivel del nacimiento va a haber tanto termogénesis como la termólisis. La termogénesis se va a dar por la producción de calor por la oxidación del tejido adiposo pardo, que se puede encontrar en nuca o en las axilas. Siguiente, por favor. Y respecto a la termolisis de mecanismos de pérdida de calor, esto, bueno, van a haber diferentes modos, a nivel de modo de conducción, modo de convección, de evaporación y de radiación. Bien, como se ve en la imagen inferior, por ejemplo, de conducción, esto se referencia a la pérdida o ganancia de color cuando el cuerpo está en contacto directo con una superficie tanto fría o caliente. Por ejemplo, sería contacto con objetos no precalentados, balanzas o colchones. Convección, por ejemplo, cuando la pérdida o ganancia de calor tiene relación con una corriente de aire o agua. Un ejemplo podría ser con la circulación de aire frío expuesto a un recién nacido o la inmersión en agua a una temperatura inadecuada. La evaporación, bueno, la pérdida de calor corporal asociada a la exposición de piel y o tracto respiratorio a una concentración de humedad menor a la necesaria. Y la radiación, bueno, la pérdida de calor corporal hacia un objeto más frío que no está en contacto directo con el recién nacido. Por ejemplo, recién nacido rodeado en cualquier objeto o superficies mucho más frías. Algunos signos de hipotermia, por ejemplo, el cuerpo frío al tacto, tanto cianosis central, taquipnea, distensión abdominal, bradicardia, entre otros. Y signos de hipertermia secundarios a sobrecalentamiento, puede ser también, bueno, la taquipnea, apnea, taquicardia, hipotensión y extremidades o cuerpo caliente al tacto. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la adaptación metabólica en la glucosa tanto fetal y glucosa recién nacido, la glucosa fetal, bueno, es de origen materno por difusión facilitada, un flujo continuo a través del órgano de la placenta, que es igual a un 70 o un 80% de la glucemia materna.
se almacena en glucógeno en el hígado en el tercer trimestre del embarazo. Y bueno, el páncreas secreta insulina desde la 20ª semana. Y respecto a la glucosa del recién nacido, bueno, esta es una brusca interrupción del flujo continuo del aporte materno. Sí, va a haber una caída de la glicemia, pero esto va a estar contrarrestado por las hormonas contrarreguladoras como las catecolaminas, el glucagón, el cortisol. Lo que va a favorecer es que va a movilizar los sustratos para provocar, por ejemplo, fases como la glucogenólisis, la neogluconeogénesis, la lipólisis. El glucógeno propio del recién nacido se termina a las 4 horas y va a alcanzar un valor mínimo a la hora tras el nacimiento. Siguiente, por favor. Le doy pase a mi compañera. Sí, ahora continuamos con la adaptación hormonal y hepática. En cuanto a la adaptación hormonal, básicamente se habla de una adaptación tiroidea, ya que justo 24 horas después del nacimiento va a haber un aumento de las hormonas tiroideas, de la TSH, la T3, la T4. Entonces, este aumento de las hormonas tiroideas genera también, a su vez, un aumento del gasto cardíaco y el consumo del O2. En cuanto a la adaptación hepática, el metabolismo de carbohidratos, bueno, la producción y regulación se va a dar la producción y regulación de los almacenes de glucosa. Va a haber aquí un déficit temporal de los factores de coagulación. El tiempo de coagulación también va a estar prolongado dependiente de vitamina K. Y va a haber una disminución de los depósitos de fierro. Siguiente, por favor. En cuanto a la adaptación digestiva, bueno, principalmente en cuanto a fisiología y reflejos, a las 11 semanas ya va a aparecer el reflejo de deglución, a las 24 semanas el reflejo de succión, a las 32 semanas el reflejo de orientación y hociqueo, a las 34 ya hay una coordinación entre el reflejo de succión y de deglución, y a las 37 semanas hay una coordinación entre el reflejo de succión, deglución y ya la respiración, entonces ya se va a poder dar una succión nutricia adecuada. Bueno, mencionar aquí que la función secretora y enzimática digestiva pues está bien desarrollada, pero en cuanto a la función motora aún no se desarrolla como tal, y esto puede generar en el recién nacido la presencia del reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. La capacidad gástrica inicialmente está limitada, se menciona que es un 1% del peso del recién nacido, pero ya luego poco a poco se va adaptando con la ingesta. El vaciamiento gástrico se da en las 2 a 4 horas y la regurgitación que le estaba mencionando está dada porque el esfínter del cardias aún es inmaduro, entonces no cumple su función adecuadamente y por eso hay esta regurgitación. Ahora, la eliminación del meconio, el 70% de los recién nacidos eliminan su meconio en las primeras 12 horas, el 25% en las 12 a 24 horas y el 5% lo hacen en las 24 a 48 horas. Siguiente, por favor. Ahora, la adaptación renal, bueno, la primera diuresis se debería dar entre las 24 a 48 horas. Ya si es que pasa de este periodo, se debería sospechar de una malformación congénita. Bueno, lo que va a caracterizar a la adaptación renal es que muchas veces pueden presentar proteinuria transitoria, puede haber dificultad para concentrar la orina y sobre todo va a retener agua y sodio. Hay hiponatremia, acidosis metabólicas transitorias que ya luego se van a ir regulando. También a veces hay limitación para diluir o concentrar la orina, hay capacidad tubular que va a estar limitada, la respuesta tubular también está disminuida. Y bueno, la primera micción, el 70% de los recién nacidos aparece en las 12 horas, el 93% en las 24 horas y ya el 100% se supone que debería ser antes de las 48 horas. La nefrogénesis finaliza a las 34 a 36 semanas de gestación, habiendo ya un total de 700.000 a 1.000.000 de nefronas por cada riñón, y las primeras nefronas van a empezar aparecen a las 9 semanas de edad gestacional, realizando ya la producción de orina como tal a las 10 o 12 semanas de gestación. En la 20ª semana de gestación ya producen 5 mililitros por hora de orina, que vendría a conformar el 90% del líquido amniótico, y a la semana 40 ya producen 50 mililitros por hora. Siguiente, por favor. También hay una adaptación hematopoyética. La hematopoiesis fetal, los primeros 2 meses va a estar a cargo del mesénquima previtelino. Ya de los 2 a 7 meses entra a tallar aquí el hígado y de 3 a 5 a 9 meses ya está a cargo también de la médula ósea. A nivel de serie roja, la hemoglobina fetal, el 50 a 70% va a estar pues al nacer y va a ser una hemoglobina adulta del 90 a 95%, pero a los 6 meses todavía. Va a haber niveles bajos de eritropoyetina al nacer y la hemoglobina del recién nacido va a ser de 17 a 19 gramos por decilitro en la primera semana. Incluso hay una alta concentración de hemoglobina fetal.
Los glóbulos rojos tienen la característica de que son de gran tamaño y tienen una vida media corta, entonces van a tener menos fragilidad globular, menos fragilidad osmótica, pero va a consumir mucha más glucosa. El hematocrito del recién nacido es de 60, pero va a disminuir hasta un 55% en la primera semana. Y hacia el cuarto o sexto mes se consumen los depósitos de ferritina, es por ello que suele aparecer la anemia fisiológica del recién nacido, lo cual es algo normal. Luego, en cuanto a la serie blanca, va a haber una leucocitosis fisiológica tras el parto, hasta 25.000 leucocitos por milímetro cúbico, y va a disminuir esto tras la primera semana. Siguiente, por favor. Ahora la adaptación neonatal exitosa, siguiente. Bueno, el 90% de los recién nacidos tienen una adaptación exitosa, el 10% va a requerir algún tipo de ayuda y el 1% ya necesita maniobras de reanimación. Se dice que una adaptación neonatal vendría a ser exitosa cuando cumple con algunos criterios, como por ejemplo que se dé la eliminación del líquido pulmonar fetal, que se establezca el patrón respiratorio continuo, que se dé la secreción de surfactante, que se establezca la capacidad funcional residual, que haya la caída de la resistencia vascular pulmonar, que también se dé el incremento de la presión sistémica, el cierre de los shunts, el incremento del flujo sanguíneo a nivel de la arteria pulmonar, el inicio de la termogénesis y la movilización del glucógeno hepático. Siguiente, por favor. En cuanto a las fases del periodo de adaptación, bueno, aquí tenemos básicamente un resumen. Vamos a ir guiándonos por la parte inferior donde vemos que va de minutos, de 5, 10, 15, 30 minutos, luego pasa a horas, 1, 2, 4, 6, 8 horas. Entonces, en cuanto a la coloración, al nacimiento, usualmente pues pueden aparecer cianóticos, pero ya luego conforme empiezan a llorar ya aparece el enrojecimiento a los 15, 30 minutos. Ya después, con el paso de las horas, pueden haber cambios de coloración. La respiración, como vemos al inicio, al nacimiento, por la misma agitación va a estar aumentada a 80, 100. Luego ya conforme pasan las horas va a ir disminuyendo. Los ruidos cardíacos al comienzo son intensos, irregulares, después ya son regulares, pueden llegar a ser lábiles. La actividad motora ya lo vamos a explicar de aquí a más detalle, pero primero hay un periodo de reactividad en donde el recién nacido va a estar alerta, luego entra un periodo donde más bien se caracteriza por el sueño y después regresa a un periodo de reactividad, pero ya este es más variable. En cuanto al moco, primero va a estar presente, luego va a estar ausente y luego nuevamente presente. El intestino va a haber ruidos ausentes al inicio, después ya aparecen los ruidos y al final a las 2-4 horas la iluminación del meconio. Siguiente, por favor. Ya, esto es lo que les estaba explicando. Primero va a haber un periodo de reactividad que va de 0 a 30 minutos. Hay un predominio aquí simpático. La frecuencia cardíaca va a ser de 160 a 180 latidos por minuto. Las respiraciones se caracterizan porque son irregulares. La frecuencia respiratoria también va a variar de 60 a 80 por minuto. El recién nacido va a estar alerta, va a tener una actividad motora intensa. Su comportamiento es marcado por reacciones de sobresalto, movimientos gustatorios, temblores, el llanto. Entonces, se caracteriza por ser así de una actividad motora intensa. En cambio, luego viene un periodo de respuesta disminuida que ya dura de 60 a 100 minutos. La frecuencia cardíaca, a diferencia de la anterior, aquí cae de 100 a 120 latidos por minuto. La respiratoria ya se vuelve más sincrónica, aproximadamente de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y hay una disminución marcada de la actividad motora, más bien aquí ya aparece el sueño. Siguiente, por favor. El segundo periodo de reactividad, que tiene una duración de 10 minutos a varias horas, puede ser 2, 8 horas. Usualmente se da en las primeras 6 horas. Aquí lo que se puede observar ya es una taquicardia, taquipnea, cambios en tono muscular, producción de moco, tendencia a náuseas, incluso a veces también a vómitos, aparición de respuestas a estímulos ya sean exógenos o endógenos. Y a medida que concluye este periodo, el recién nacido ya aparenta una mayor estabilidad, entonces ya puede estar en condiciones para ser alimentado. Siguiente, por favor. Pero claro, también hay factores que pueden alterar esta adaptación neonatal y tenemos factores en anteparto, intraparto y posparto. En anteparto puede ser por una diabetes materna, hipertensión arterial, ya sea crónica o tal vez del mismo embarazo, anemia, hemorragias que nos importan más en el segundo o tercer trimestre, la presencia de alguna infección materna, corioamnionitis, que es cuando hay una infección de la placenta o del líquido amniótico, el abuso materno de drogas, el que fume,
y que tenga una actividad fetal disminuida, malformaciones fetal, ausencia de controles prenatales, la edad materna en los extremos, ya sea menos de 16 o más de 35 años, que tengan anomalías uterinas o cervicales. El momento del parto puede ser por una cesárea urgente, por macrosomías o microsomías, por un trabajo de parto prematuro, por rupturas de membranas mayores de 24 horas, patrones de frecuencias cardíacas fetales anormales, anestesia general, ya que también va a repercutir en el recién nacido. Puede ser por narcóticos 4 horas antes del parto, prolapso del cordón, que es cuando este predece al bebé al momento del nacimiento, la placenta previa. Y en el posparto puede ser por por hipotermia, apnea, bradicardia, dificultad respiratoria, hipoperfusión, anemia, infección, prematurez o un trauma obstétrico también lo podría causar. Siguiente, por favor. Ahí sería todo, doctor. Las conclusiones, referencias y gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas en relación al tema? No se olviden lo que les comenté al inicio. Es importantísima, este tema es importantísimo para usted, para los niños, para los recién nacidos. Ustedes van a ser en algún momento serumistas, ¿no? Y van a ser la punta de lanza en la atención de los recién nacidos. Si bien es cierto, van a hacer su serum al lado de personal también, como las obstetriz o la enfermera, pero ustedes van como jefes ahí, como cabeza, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, ustedes son los que van a tener que responder y solucionar todo esto, ¿no? Es importante entonces nuevamente recalcar eso. Muy bien, vamos a preguntas a alguno de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sus compañeros expositores están listos y llanos para responder todas sus dudas. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todo se ha entendido? Cristina Latorre. ¿Cristina? ¿Está Cristina? Doctor, mi compañera del grupo, ella también tiene problemas junto con Oscar de formación. ¿No se encuentra en sala de espera? No, no hay nadie en sala de espera. La vi acá, pero salió de no rapidísimo. Le pregunté y salió. Doctor, No. no, si tiene problemas. Yo la acepté, le estaba aceptando y se ha vuelto a salir. Ya, a ver, María. María de Los Ángeles. Sí, doctor. Muy bien, de la parte que tú has expuesto, ¿cuál es la que te ha quedado menos clara? Bueno, doctor, en cuanto a la profilaxis, Ya. ¿se le hace a todo recién nacido o siempre y cuando necesite Cuando hablas de profilaxis, ¿a qué te refieres? Profilaxis. al medicamento, o sea, ocular, enfermedad? Ya, perfecto. Profilaxis antibiótico ocular, ¿no? Primero, entonces, tendríamos que saber cuál es el objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular. A ver, José Silva. José, ¿está? No me diga que no tiene conexión y que ya acaba de salir. Ahí está, José. Muy bien. A ver, José, ¿cuál es el objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular? De prevenir infecciones conjuntivales, doctor. De prevenir infecciones. ¿Qué opinas, Percy? Percy Pérez. Sí, opino lo mismo, que su objetivo es prevenir infecciones conjuntivales. O bueno, infecciones a nivel oftálmico. A nivel oftálmico. Ortiz Mundaca. A ver, no. Ortiz ha expuesto. Araceli Vaca. Doctor,
Sí, doctor. Bueno, por ejemplo, el aplicar la vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Ya está. Entonces, a ver, vamos ahí. El objetivo primordial del aplicar la vitamina K es evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿verdad? Araceli. Sí, doctor. ¿Y por qué? ¿Por qué se presenta la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Bueno, había leído de que el recién nacido va a nacer con un déficit de vitamina K. Ya, ¿y eso a qué lo condiciona? A hemorragias, ¿no? Porque hay ciertos factores de la coagulación que son dependientes, ¿no? De esta vitamina. Perfecto. Factores dependientes de la vitamina K. O sea, hay un déficit de factores dependientes de la vitamina K. Muy bien, Sheila, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Sí, doctor, 2, 7, 9 y 10. ¿Sheila? ¿Sí me escucha, doctor? Tienes dos, Sheila Morales y solo Sheila. ¿Es lo mismo? No, son 2 Sheila, doctor. Dos Sheilas, ya. Sheila Morales se adelantó. Entonces, Sheila Morales ¿cuáles son? 2, 7, 9 y 10. Solamente 2, 7, 9 y 10. Sheila, solo Sheila. Eso es lo que está ahí en tu... Sheila. Sí, doctor. Sí. Dime. Doctor. ¿Hola? Sí, 2, 7, 9 y 10 nada más. Sí, doctor, los son 7, 9, 10. Sí, 2, 7, 9 y 10. Nadie más, ¿verdad, Jocelyn? Doctor, es la proteína C y S también. También, Araceli. Sí, doctor, había leído que era la proteína C, proteína S e incluso se menciona una Z. Ya está, perfecto. Entonces, en relación a la enfermedad hemorrágica del recién nacido, queda claro. Es una patología que puede presentarse en las primeras horas de vida, pero también es una patología que hay que tener en cuenta en los recién nacidos en la edad neonatal hasta los 28 días e incluso más. Hemos tenido niños que nos han llegado de zonas rurales, parto normal atendido por parteras, no se les ha puesto vitamina K y a los mes y medio, 2 meses, nos llegan con la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿No? El término, entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que sospecharlo. Y una buena historia clínica nos va a hacer llegar a un diagnóstico. ¿Dónde nació tu bebé? Nos llegan con sangrado por todo lado, incluso sangrado intracraneal, ¿no? Niños convulsionando a veces. Se pregunta a la mamá, ¿y dónde nació? En la casa. ¿Quién atendió? Partera. ¿Colocaron algún medicamento? Ninguno. Inmediatamente la vitamina K, ¿no? ¿Cuál es la dosis de la vitamina K? Ramos Becerra. Angie. Angie, dosis de la vitamina K. Sí, doctor. Bueno, la dosis para un recién nacido a término sería de 0.1 mililitros. Y para Ese es el volumen en miligramos siempre, por favor, Angie. 1 miligramo. 1 miligramo. ¿En quiénes? Disculpe, en recién nacidos a términos. Ya. ¿Y en en otro grupo? En pretérmino sería 0.5 miligramos. Perfecto, muy bien. Cristi, ¿y a qué nivel se aplica la vitamina K? Cristi, Maribel. Ya, doctor, se tendría que aplicar en el tercio medio de la cara anterior del muslo. Muslo, a nivel del vasto externo, ¿verdad? Perfecto, vía intramuscular. Muy bien, entonces ese punto queda claro. Vayamos a la profilaxis antibiótico ocular. Andrea, ¿cuál es el objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular? Andrea Vargas. Doctor. Andrea Vargas, a ver. Sí, doctor. Un poquito más fuerte, Andrea, se escucha muy lejos. A ver, un momentito. Andrea. A ver, Andrea Puelles. Objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular. Doctor, bueno, sería más que todo evitar ciertas infecciones, por ejemplo, como las ocasionadas por la Neisseria
gonorreae o ciertas infecciones conjuntivales, ¿no? Algo por ahí, estuviste cerca y te alejaste de nuevo. Sheila Ugaz. Sí, doctor, para prevenir lo que es gonococo. Para Exactamente. No se olviden, el objetivo primordial de la profilaxis antibiótica ocular es evitar la oftalmía gonocócica. Única y exclusivamente es. ¿Por qué la oftalmía gonocócica es un problema? Porque cuando ocasiona conjuntivitis, ocasiona daño severo, puede llegar a la ceguera, o puede diseminarse y convertirse en sepsis o en meningoencefalitis. Años que no he visto. En la residencia fue la última vez que vi una conjuntivitis por gonococo. Es un cuadro terrible, terrible. El ojo se inflama, la córnea se pone friable, hay una secreción purulenta marcadísima, ¿no? Entonces, no se olviden, objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular es evitar la oftalmía gonocócica. Muy bien. Jocelyn y Karina, entonces, ¿qué voy a emplear para evitarlo, para la profilaxis antibiótico ocular? Doctor, bueno, ahí se utilizaría lo que vienen a ser antibióticos en tipo gotas, eritromicina, por ejemplo. Ya, la eritromicina no viene en gotas. Uy, yo más me confundí entonces. No, se puede aplicar también en lo que es en pomada, ungüento. Exactamente, en ungüento. Entonces, para la profilaxis antibiótica ocular, el medicamento de elección es la eritromicina oftálmica. Ese es el aprobado por la FDA. Y ese es el que usan los países europeos y Estados Unidos y algunos de Latinoamérica. ¿Ya? En general, hay que tener en cuenta que solamente 4 son los medicamentos aprobados por la FDA. ¿Saben qué es la FDA, verdad? Vázquez Olivares, Elizabeth, ¿sabes qué es la FDA? Sí, doctor, es la federación que regula la utilización de los medicamentos. ¿En dónde? Es a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos son los que hacen la mayoría de estudios en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos han aprobado solamente 4 medicamentos. En la profilaxis antibiótica ocular, años atrás, en el siglo pasado, por los 50, se utilizaba el credé oftálmico. ¿Qué se utilizaba con el credé oftálmico? El nitrato de plata. Con eso se hacía la profilaxis antibiótica ocular. Los niños iban muy bien, no adquirían oftalmía gonocócica. ¿Pero qué sucedía? Ocasionaban conjuntivitis química. Una conjuntivitis que aparecía en las primeras 24 horas. Entonces ahí tenemos un medicamento. Se usó, pero ya quedó en desuso por efecto colateral. Otro medicamento es la iodopovidona diluida. Igual, se usó, va bien, pero ocasiona conjuntivitis química. También quedó en desuso. Otro medicamento que también se usó, pero por conjuntivitis química dejó de usarse, es la tetraciclina oftálmica. La tetraciclina oftálmica tiene una peculiaridad, que en contacto con la luz solar ocasiona también conjuntivitis química. También ha quedado en desuso en la mayoría de lugares. Bueno, acá en el Hospital Belén utilizamos tetraciclina oftálmica, que es lo que tenemos a mano, ¿no? No hay eritromicina oftálmica en ungüento. Y el de elección es la eritromicina oftálmica. Entonces, no se olviden, el objetivo primordial de la profilaxis antibiótico ocular es evitar la oftalmía gonocócica, ¿no? Esas 2 situaciones. Bueno, ese es el tema que salió a relucir. ¿Su otra compañera ingresó ya? Todavía. ¿La Torre todavía no ingresa, Francis? Sí, doctor, acá estoy, sino que lo que pasa es que hace rato mi internet falló, mis compañeros me avisaron, me llamaron que me había llamado, pero no podía ingresar, estaba súper mal. Vamos, pero Cristina, ya estoy acá, sí, disculpe. Ajá. De tu tema, de lo que has expuesto, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te pareció? Sí, lo que me pareció más relevante es lo que, por ejemplo, en la parte oftálmica, como viendo unos simples signos, a veces podemos detectar algunas patologías, ¿no? Como importantes, ¿no? Como glaucoma congénito, no solo viendo lo que es el diámetro mayor a 1 centímetro en lo que es córnea, o que haya fotofobia, ¿no? Igual, si hubiera una podemos pensar en retinopatía del prematuro, cataratas, cosas así. Así es. Muy bien. Cuando habla su compañera de leucocoria, ¿a qué se refiere, Yair?
Yair. Cristina acaba de mencionar leucocoria. ¿A qué se refiere con leucocoria, Yair? Ya, bueno, el leucocorio, doctor, va a ser más que todo, se va a observar la pupila blanca, o sea, por eso es leucocorio, ¿no? ¿Sí me llega a Es el escuchar? leucocoria. Roberto, ¿qué opinas? Roberto Torres. Sí, doctor. Bueno, había visto que en sí era como que significaba lo que es pupila blanca, ya que aparece por la reflexión de la luz que producen Cristina. algunas estrellas intraoculares. Cristina, ¿eso Doctor, es? dígame. ¿Eso es? Claro, es Leucocoria. básicamente cuando se evidencia una pupila blanca, doctor. Ajá, y que Así aparece es. sobre todo a la reflexión de la luz. Ajá. Ahí está. Muy bien. ¿Qué patologías me pueden ocasionar leucocoria? Más o menos, tener una idea. Carlos López. Doctor, también, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Leucocoria. Estamos hablando de leucocoria, Carlos. ¿Qué patologías? ¿A qué patologías te orienta? Tú examinas al bebé y ves, caramba, está blanco. No, la pupila blanca. ¿Qué patologías se te vienen inmediatamente a la cabeza para descartarlas? Doctor, la retinopatía del prematuro. ¿Ya? ¿Otra? También cataratas o Catarata congénita. ¿Otra? corioretinitis. Corioretinitis, muy bien. La corioretinitis generalmente es un término que se usa y es genérico, básicamente secundario a las enfermedades TORCH. No, no se olviden. ¿Algo más? Retinoblastoma también, doctor. Exactamente, el retinoblastoma también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, a ver. Oscar López. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, Oscar. Ya. En tu tema, Oscar, cuéntanos. ¿Qué es Eh, lo relevante? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, en mi tema lo que me llamó la atención, o bueno, lo que es más relevante son los test que mencioné, el de Capurro y el de Ballard. ¿Ya El de está? Capurro, ajá, el de Capurro sobre todo, el tipo B, porque es el que más Se generalmente utiliza usa. en el Ministerio de Salud, ¿verdad? A ver, Oscar, déjame, vamos a preguntarle a tu compañero, vamos a ver, a Mariana. A ver, Mariana, que esté escondidito por acá. Mariana, cuando Sí, vamos doctor. a evaluar, el tema que ha tocado tu compañero es para evaluar la edad gestacional, ¿no es cierto? Vamos a evaluar la edad gestacional, ¿no? Y tú sabes que hay dos etapas para valorar la edad gestacional, preparto y posparto, ¿no es cierto? Más o menos tienes una idea en la etapa preparto de qué manera podríamos valorar la edad gestacional. Sí, doctor. Con, por ejemplo, las ecografías que se Ya va a está, hacer ecografía obstétrica, muy bien. ¿Otra? Bueno, también también la fecha de última regla. Ya está, no se olviden, la fecha de última regla sería la más exacta de todas cuando está bien tomada. ¿Ya? La fecha de última regla, pre y posparto es la más exacta. ¿Algo más, Mariana? Esas son las principales, doctor, que hemos Claro, usado, ¿no? pero no se olviden que también tenemos el Doppler, por ejemplo, para detectar latido cardíaco fetal. Y con Doppler ustedes pueden determinar, esta es la primera vez que ausculto latido cardíaco fetal, entonces es de tantas semanas. Otra manera también intraútero es altura uterina, ¿no? Cuando la altura uterina está a nivel del sínfisis púbico, ¿tienen idea de cuántas semanas probablemente tenga? Todavía no llevan obstetricia, ¿verdad? Entonces tenemos puntos referentes, ¿no? A nivel de la sínfisis púbica, palpamos la altura uterina, o a nivel del ombligo, palpamos la altura uterina, ¿no? Son maneras también indirectas. Otra manera indirecta es, en la primigesta más o menos hay una edad promedio en la que ella percibe los movimientos del feto por primera vez. Cuando los percibe en esa edad, tiene tantas semanas. Y en la multigesta los percibe mucho antes. Entonces tenemos esas maneras de valorar la edad gestacional, ¿no? Y cuando ya tenemos al niño nacido, tenemos las que mencionó su compañero. De todas las que ha mencionado Oscar, ¿cuál sería la más exacta, Erika?
Doctor, ¿me escucha? La más exacta, sí, Erika. El Ballard. El Ballard. ¿Qué opinas, Alejandra Llovera? Sí, bueno, Oscar se mencionaba también que el Ballard es el más específico, sin embargo, en MINSA y la más exacta que utilizan es el test de Capurro. El test de Capurro B, lo utiliza el MINSA porque es más fácil, lo puede realizar personal de salud médico y también no médico, ¿eh? Es por eso, por la practicidad. Eso preconiza el uso del CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología. Pero de todos, ¿cuál es el más exacto, Araceli? Araceli Rimac. El de Ballard. Ballard dice Cristi. Cristi Maribel. Sí, doctor. Doctor. Sí, Cristi, a ver. Claro, el test de Capurro es el más utilizado, pero el que es más específico es el de Ballard. El de Ballard, Dayana Villalobos. Sí, doctor, tenía conocimiento que el más específico es el de Ballard. El de Ballard, ¿seguros? Sheila. No. Bueno, no sé si se refiere a mí el de user, pero no sé si me El habló de a mí. User, no. Sheila Morales, a ver. Sí, doctor. Sheila Más Morales. específico el test de Ballard. No, es el Dubowitz. El Ballard es un resumen del Dubowitz. El Dubowitz es un test inmenso, impresionantemente grande. Se hace después de las 24 horas de vida. Son planillones inmensos. Tiene que ser un médico e incluso un médico bien capacitado. No, pero ese sería el más exacto de todos. No se utiliza por lo complejo y complicado. ¿No? Un resumen del Dubowitz es el Ballard, es el que se utiliza. ¿No? Entonces eso también es importante conocer. Muy bien, ¿qué parámetros valora el test de Capurro B, José? José Silva. Sí, me entrecortó. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué parámetros valora el test de Capurro B? ¿Te refieres a la forma como es la forma de las orejas, Skype? Ya está, forma de la oreja, una, otra. La presencia de la forma del pezón, si está con su tamaño del diámetro y la presencia de la aureola. Areola. El tamaño de tamaño de. ¿Ya? El tamaño de la glándula mamaria. Glándula mamaria, van 3. La presencia o cómo está la textura de la piel, está textura de la gelatinosa. piel, perfecto. ¿Te falta una? Y la presencia de pliegues en los pliegues en la parte plantar. Perfecto, esos son los 5 parámetros que se valoran. Hay una puntuación establecida y de acuerdo al valor obtenido tenemos la edad gestacional. Pero no se olviden, el Capurro me es útil a partir de las 30 semanas en adelante. Menor de 30 semanas el Capurro B no sirve. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son los parámetros neurológicos? Mires, Erika. Doctor, no le escuché bien. ¿Dijo neurológicos? Sí, parámetros neurológicos del Capurro. Eran los de bufanda y el signo de la caída de la cabeza. Bufanda y caída de la cabeza. Muy bien. Vamos a ver. El test de Apgar, Jocelyn. Jocelyn Karina. Sí, doctor. El test de Apgar. Apgar, ¿qué significa? Ya, es apariencia, es por las iniciales. Sí, ¿segura, Jocelyn? ¿Cómo? ¿Es por las iniciales, segura? Andrea Vargas. Claro, doctor, cada letra del Apgar es una palabra, por ejemplo, el A. A ver, Jocelyn, déjalo ahí. Andrea Vargas. Sí, ¿Qué opinas? doctor Apgar es un... ¿Me escucha ahora? Sí, te escucho. Sí. Sí, Apgar es un acrónimo, ¿no? Por ejemplo, es acrónimo, ¿no? A ver, Andrea, déjalo ahí. Vamos, Dayana. Sí, doctor. Apgar viene del apellido de la doctora que realizó este test. Exactamente. El Apgar es el apellido de la doctora María Apgar. Es una anestesiólogo pediatra, ¿no? Ella era la que colocaba anestesia para los partos, ¿no? Anestesia epidural. Entonces ella diseñó este test
para valorar a los recién nacidos. Miren, ya es desde el comienzo, desde mediados del siglo pasado y sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, ya luego en el transcurso del correr del tiempo ya lo estamos utilizando con acrónimo, ¿no? Como acrónimo ya se sacó que A para acá, P para tal cosa y eso, pero en realidad es el apellido de la doctora, ¿no? De esta doctora anestesióloga, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué me sirve el Apgar, José? ¿Qué valora? ¿Qué valoro con el Apgar? José Silva. Sí, doctor. Vamos a valorar la adaptabilidad del recién nacido. La adaptación al Exactamente. medio. No se olviden, el Apgar es para valorar adaptación, ¿ya? ¿En qué momento se valora el Apgar, Roberto Torres? Roberto, ¿en qué momento se valora el Apgar? Doctor, disculpa la pregunta, no la escuché. Vamos, Roberto, ¿en qué momento se valora el Apgar? En el primer minuto y del nacimiento. ¿Ya? Y el quinto minuto. Ya, solamente al primer minuto y a los 5 minutos, Roberto. Sí. Araceli, a ver, ayuda a tu compañero Araceli Vaca. Sí, doctor. Bueno, si obteníamos un puntaje, por ejemplo, menor a 6, teníamos que volver a... O menor a 7. ¿Menor a 6, segura? No estoy segura. Jocelyn, Karina. Sí, doctor, cuando tenemos un puntaje menor de 7, ahí recién tomamos el Apgar nuevamente a los 10, a los 15 y hasta los 20 minutos. Así es, no se olviden. Habitualmente es al minuto y a los 5 minutos, pero si a los 5 minutos tengo un Apgar menor de 7, valoro el Apgar a los 10 minutos. Si a los 10 minutos obtengo un Apgar 7 o más, me detengo. Pero si obtengo un valor menos de 7, me voy a los 15 minutos. Y así hasta los 20. A los 20, cualquier sea el valor, me detengo ahí. ¿Va? Entonces, no se olviden. ¿Qué parámetros valora el test de Apgar? Andrea Vargas. Sí, doctor. En la A es la apariencia, en la P es el pulso, la G es el gestor de reflejos, la A es la actividad muscular y la R es la las respiraciones por esfuerzo. Esfuerzo respiratorio, ¿no? Muy bien, esos son los 5 parámetros. ¿Cuál es el puntaje óptimo del Apgar, Sheila Morales? Mayor de 7, doctor, de 7 a 10. El puntaje óptimo del Apgar, Dayana Villalobos. Es de 7 a 10, doctor. Puntaje óptimo de Apgar, Andrea Vargas. No, Percy Pérez. De 7 a 10. Ajá. Araceli Vázquez Olivares, puntaje óptimo del Apgar. 10, doctor. 10, pues 10, chicos, el óptimo es 10, ¿no? Cada parámetro tiene 2 puntos, son 5 parámetros, 2 puntos, 10. Ese es el óptimo, ¿no? El óptimo, el ideal. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta, estamos conversando de esta manera, pues si yo los dejo y me pongo a exponer y caso clínico y ya la mayoría está viendo televisión y uno hablando acá, ¿no? Más bien vayan para la próxima ya con sus cámaras, ¿ah? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta esto, no se olviden. Este protocolo va de la mano con el protocolo de reanimación neonatal. Y para decidir si voy a atención inmediata del recién nacido normal o a reanimación neonatal, ¿qué parámetros tengo que valorar, Francis? Francis. ¿Aló, doctor? Sí. Sí Francis. me escucha? Sí. Ya. Entonces, para lo que era parámetros para reanimación, dice, ¿no? No. ¿Qué parámetros valoro
para decidir si mi recién nacido va al protocolo de atención inmediata del recién nacido normal o va al protocolo de reanimación neonatal? Ya, el tono, su respiración y el tono y la respiración. Ajá, y Solo la edad tono y gestacional. y Y la la edad edad gestacional. Ajá. No se olviden. Sí. Entonces, esos son mis 3 criterios de entrada. Yo estoy en sala de partos atendiendo un parto, nace el recién nacido, inmediatamente tengo que ver eso. Llora, respira, tiene buen tono muscular y es a término, protocolo de atención inmediata del recién nacido normal. Es prematuro y o no llora o no respira adecuadamente y o está hipotónico, inmediatamente al protocolo de reanimación neonatal. ¿No? Entonces, el niño que no necesita reanimación neonatal, ¿a dónde va Yair? Yair. Doctor, ¿sí me escucha? El niño que no Doctor. necesita reanimación neonatal, ¿a dónde va? Va directo primero un control precoz, una lactancia precoz. ¿Un qué? Un control ¿A dónde precoz. va? El contacto precoz con la madre. Contacto piel a piel se llama, ¿no es cierto? Va contacto piel a piel. ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas viendo en este momento, Yair? Bueno, yo tenía entendido que primero se veía el contacto precoz, o sea, se le daba a la madre para el contacto piel a piel, la lactancia y Antes bueno, de eso, ¿no? Antes de eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? la identificación del sexo. Diana. Creo que el camplaje. No, Diana. El secado, doctor. Exactamente, lo primero que tengo que hacer es evitar que pierda calor. Entonces lo que hago es lo seco inmediatamente con mantas precalentadas. Lo seco inmediatamente y mientras lo voy secando, ¿qué voy viendo, Diana? ¿Sería el reflejo de succión? Lo de la búsqueda, No, perdón. Tampoco. Andrea Vargas. Yo también pensé que era la lactancia, doctor. Sheila, ¿qué voy viendo? Sheila Morales. Los estímulos del bebé. No, Mariana Urdanil. El cordón, doctor, Todavía no. Ramos Becerra, Angie. No se olviden, lo voy secando, pero tengo que ir viendo su vía respiratoria. Tengo que ir viendo que el tórax se expanda adecuadamente, que respire bien, y tengo que percatarme que en la vía aérea no haya nada que la pueda obstruir. Por ejemplo, secreción, ¿no? Entonces voy viendo eso. Nace el niño, contacto piel a piel, lo seco inmediatamente para evitar que pierda calor. Voy observando y vigilando constantemente la vía aérea. Hay niños que degluten líquido amniótico o dentro del útero ustedes saben que el líquido amniótico también está en la cámara gástrica, entonces pueden regurgitar, pueden vomitar y podrían aspirarse, entonces yo estoy pendiente de eso, ¿no? Muy bien, el niño está ahí. Y en ese momento corto y clampo el muñón umbilical, o clampo y corto el muñón umbilical, ¿va Elizabeth? ¿O es en algún momento específico? Elizabeth. Uy, Elizabeth se fue. Jocelyn, Karina. Independiente para cada recién nacido. A ver, Elizabeth se cortó, no te escuchamos. Antes de nacer. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Perdón, mi internet está inestable. Le decía que había leído que era independiente para cada niño, pero nunca se tenía que clapar inmediatamente al nacer, porque el pulmón no estaba siendo irrigado anteriormente en la vida intrauterina. Entonces, al nacer va a disminuir como que la resistencia de la arteria pulmonar y va a arrastrar sangre a los pulmones. Y se iba a llamar como un fenómeno de transfusión placentaria. Entonces, si pinzamos inmediatamente, no se completa su volumen sanguíneo. Entonces iba a depender y no era cronometrable el pinzamiento del cordón. Ya. O sea, ¿no hay un tiempo específico para ti? Disculpe. ¿Hola? Sí, disculpe.
Es de que no iba a depender. Me parece que es tu mascota. Sí, doctor, es su perrito. Y disculpe, espera un momento. Ya, ¿me escucha, doctor? Disculpe. Sí, te escucho. Ya, iba a depender de cada niño, por eso se le tenía que estar observando y ver también la coloración del niño como iba. ¿Sí? ¿Segura? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, al llover, Alejandra. Doctor, yo había leído de que era óptimo que se le haga el camuflaje al segundo o tercer minuto. Segundo o tercer minuto. Pérez Díaz, beta 2. Caramba, salbutamol, Pérez Díaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Fran? Bueno, yo pensaba que era alrededor de los 3 minutos. Alrededor de los 3 minutos. Hay que leer la norma técnica. En general, la norma técnica que manejamos es desde después de 1 minuto o hasta que deje de latir. Ese es el rango. Después del minuto o hasta que deje de latir. Los protocolos europeos van desde los 30 segundos hasta que deje de latir. ¿Ya? Ustedes van a percatarse cuando roten obstetricia, el recién nacido, bueno, nace el feto recién nacido y palpa en el muñón umbilical, ¿no? Van palpando, algunos ginecólogos lo tienen ahí, sienten el latido, lo dejan, sienten, deja de latir, cortan y te lo entregan, ¿no? Eso es cuando el niño es a término, llora, respira y tiene buen tono muscular. Erika. Sí quería preguntarle, doctor, porque en la clase anterior que tuvimos, el doctor mencionó que había salido una nueva guía, creo. ¿Ya? Sí, mencionó y dijo que era del 2022 y que ya no se consideraba entre el primer minuto, que incluso había mencionó que ahora se hacía tardíamente. O sea, Pero ¿podía llegar hasta los 5 minutos? Claro, o sea, por eso te digo, ¿no? Por eso te digo, o sea, en la norma técnica va. Y tú puedes dejarlo tranquilamente hasta los 5 minutos, puedes dejarlo hasta más inclusive, pero como te digo, el tope es hasta que deje de latir. ¿En qué momento deja de latir? En algunos niños a los 3 minutos, en otros a los 4, en otros a los 5, en otros a los 6. ¿No? Ahora, habrá que revisar, ¿no? Habrá que revisar. Yo he leído, y eso está en la guía del protocolo de atención de reanimación neonatal del 2022. Pero tú sabes, ustedes saben que la medicina es una ciencia cambiante. Hay que revisar, ¿no? Se van actualizando constantemente este tipo de procesos, entonces vamos a revisarlo. Pero los datos que se tienen es clampaje tardío, ¿no? Aunque como dicen ustedes, ahora el término más es clampaje oportuno, ¿no? Clampaje oportuno. Muy bien, y tiene sus ventajas, ¿no? Como todo proceso tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Tiene sus ventajas y también tiene desventajas, eso hay que revisar. La 5. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta adicional? Esto ha sido algo como para despertarlos y motivarlos, para que ustedes lean, ¿ya? Entonces es importante leer lo que hemos comentado ahora, es importante leer el examen físico del recién nacido, normal, todo lo normal, pero también algunos problemas que se encuentran. Por ejemplo, en trauma obstétrico, a nivel de cabeza, tenemos el caput succedaneum, el cefalohematoma, tengo que distinguirlos y diferenciarlos bien, ¿no? También puedo tener parálisis del plexo braquial, tengo que leer parálisis del plexo braquial como trauma obstétrico. La fractura, el hueso que se fractura con más frecuencia en el recién nacido, lo mencionó su compañero. El tratamiento, también tengo que tener una idea de cómo voy a manejar a este tipo de casos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, chicos, es todo. Seguimos conversando durante las rotaciones. Ya, doctor, está bien. Listo, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, chicos.